Secretario Gómez, gracias por atendernos. Muy buenos días. Aló. Secretario, ¿me escucha? Buenos días. Julio, muy buenos días. Un gusto estar con ustedes en la W y con su audiencia. Bueno, otra vez encuevados, ¿no? Advertencia más importante porque hay 44 excepciones. Pero, ¿cuál sería el mensaje más importante para estas 8 localidades, señor secretario? Julio, algo muy importante es entender en qué momento estamos en la pandemia. En estos momentos nosotros realizamos testeos aleatorios de las personas con contactos sospechosos y nos está arrojando que casi 1 de cada 3 personas a la que le realizamos la prueba de coronavirus es positiva. ¿Qué quiere decir eso? Que nos acercamos al pico de la pandemia, que debe estar hacia mediados de agosto, y que por eso es fundamental reducir la velocidad del contagio en las localidades críticas de Bogotá, pero en Bogotá en general, y por eso el día de hoy, con el aislamiento de 8 localidades, entran en cuarentena alrededor de 2.200.000 personas, una cantidad de personas del tamaño de la ciudad de Medellín. En esas 8 localidades rige una cuarentena estricta donde solamente se pueden realizar actividades esenciales, trabajar en actividades esenciales, actividades relacionadas con la producción y comercialización de alimentos, con la prestación de los servicios de salud, con la comercialización de medicamentos, por supuesto, las farmacias, las telecomunicaciones, los servicios de vigilancia, el cuidado de adultos mayores y de menores, temas también de domicilios y de resto, las otras 46 actividades que mencionaste que están exceptuadas, esas funcionan son en las 12 localidades de la capital donde no hay cuarentena en estos momentos, donde no rige esta cuarentena estricta, y por eso es fundamental que hagamos un uso muy restrictivo de las salidas, únicamente una persona por núcleo familiar en estas 8 localidades, cuando vayamos a abastecernos, cuando vayamos a sacar a la mascota, no se puede ir a hacer deporte como lo veníamos haciendo, deporte en exteriores, tenemos que quedarnos en casa y tenemos que poner nuestro granito de arena para que superemos este pico de la pandemia, Julio, sin muertes que lamentar. Secretario, sumada a esta medida de cuarentena sectorizada, me llama la atención que en el decreto que expidió la alcaldía también se habla de una prohibición de aglomeraciones, pero no solo aglomeraciones, sino también prohibición de manifestaciones sociales. En principio, la alcaldesa Claudia López había dicho que no podía prohibirse la protesta social porque lo impide la Constitución política. Pero, ¿por qué se toma esa determinación luego de que se había dicho que no era posible? El decreto no establece una prohibición de las manifestaciones, es como prohibir el trabajo, como prohibir derechos fundamentales. Se restringe de forma tal que en ningún momento una aglomeración en público sin distanciamiento y con un aforo del máximo permitido, que es de 50, se realice. En esos casos, lo que establece el decreto es la orden a la policía y a las autoridades de disolver la manifestación, de disolver el plantón o la aglomeración. En estos momentos, como lo decíamos, Bogotá entra entera en alerta roja. Eso es lo que quiere decir, y con los casos de positividad que estamos viendo, donde 1 de cada 3 personas a la que testeamos en esos cercos epidemiológicos nos arroja positivo, quiere decir que en una manifestación de 20 personas, de 50 personas, por ejemplo, 1 de cada 3, 1 de cada 5 personas podría estar contagiada de coronavirus, puede ser asintomático y puede convertirse en un vector de propagación muy peligroso. Por esta razón, en el marco de la alerta naranja, la restricción a aglomeraciones, la restricción a plantones empieza a regir a partir del día de hoy. Es fundamental que aquí, si tengamos días sin IVA con aglomeraciones y con viernes de COVID, pero que tampoco tengamos aglomeraciones en el marco de manifestaciones. Hay formas muy diversas, tanto de vender comercialmente a través de venta en línea y demás, como de realizar ejercicios de protesta con cacerolazos, con formas diversas que no pongan en riesgo la vida ni de quienes manifiestan ni del resto de los ciudadanos. Secretario, ¿qué pasa con las empleadas domésticas? ¿Pueden salir a trabajar, sí o no? Las empleadas domésticas no hacen parte de las excepciones. María Camila, las personas que trabajan en casa, en el cuidado de adultos mayores, en el cuidado de menores, sí están autorizadas. Y yo aquí le hago un llamado a todos los ciudadanos a que no se hagan trampa a sí mismos, no le hagan trampa a su trabajadora doméstica. Si es una persona que viene a hacer el aseo, simplemente no le digan que va a ir a cuidar a un adulto mayor. Hemos tenido estos casos, pues es lamentable. Ahorita realmente creer que que burlamos la norma, que burlamos y que de pronto no nos ve el policía, pero el coronavirus está ahí, el contagio está a un ritmo vertiginoso y al que terminamos poniendo en riesgo es quizá nosotros mismos
o a las personas que trabajan generosamente para nosotros. Secretario, ¿y qué pasa con las personas que tienen que entregar por una u otra razón su apartamento y que tenían planeado un trasteo y luego ya entran en este confinamiento, de pronto su localidad? ¿Qué pasa con esas personas? ¿Qué pasa con esos trasteos? Las mudanzas desde el inicio de la pandemia, que además, hay que decirlo, se han incrementado porque muchas personas han cambiado sus planes, algunos han entregado sus viviendas para irse a vivir con sus padres, otros han entregado locales comerciales, justamente por esta misma dinámica cambiante y también de desaceleración económica. Esto ha llevado a que se incrementen las mudanzas y, por supuesto, cuando se termina un contrato, pues es una situación de fuerza mayor tener que entregar el inmueble, porque no me puedo quedar ahí porque se termina el contrato, porque tengo que entregarlo vacío y tengo que realizar la mudanza. Y por eso las mudanzas en estas circunstancias están contempladas dentro de las causales de fuerza mayor y extrema necesidad y le permitirían, por supuesto, a la persona realizar su mudanza. Es importante que, como siempre, se anuncie oportunamente a la administración que está informando al cuadrante de la policía para tener en cuenta la mudanza. Señor don Luis Ernesto, usted dice que tenemos una fecha para el pico de la pandemia. ¿Qué seguridad tenemos de que esa fecha sí sea la fecha y que no nos pase lo que ya nos ha pasado, y es que nos digan en esa fecha que hay que ampliar la vaina porque la cosa no quedó clara? Alberto, esa es una muy buena pregunta. Los modelos epidemiológicos de Colombia responden casi que a patrones que se han observado en todo el mundo, donde ya el coronavirus, digamos, tiene un tiempo más de recorrido. Casi que es como mirar en un túnel del tiempo, como mirar en un reloj del futuro, viendo cómo funcionó allí y cómo podrá funcionar acá. Eso hace relación con el número de contagios, qué porcentaje de la población requiere servicios médicos, intermedios, cuáles terminarán requiriendo servicios hospitalarios, y basado en eso se construyen los modelos de Colombia. De Bogotá es el mismo pool de expertos epidemiólogos que asesoran al presidente, a la alcaldesa, y con ellos lo que se ha analizado es justamente, y se analizó intensamente la semana pasada con el Instituto Nacional de Salud, con el Ministerio de Salud y con los epidemiólogos, que al ritmo de casos positivos y al ritmo de tasa de RT como tenemos hoy en Bogotá en algunas localidades, al ritmo actual de la pandemia, si Bogotá funciona al 60%, ese es un supuesto fundamental del modelo, al 60% de su capacidad en un día ordinario antes de que llegara la pandemia, vamos a llegar al pico, es decir, el número más alto de casos positivos y de casos que requieren de servicios hospitalarios intermedios y de cuidado intensivo hacia finales del mes de agosto. Ese pico se puede adelantar, que no queremos, se puede adelantar mucho si Bogotá no funciona al 60% en términos de contacto humano, de aglomeraciones, de tránsito de personas, sino que funciona en mayor porcentaje. ¿Y cuál es la información que conocemos también por la experiencia de otros países y otras ciudades? Cuando se supera el pico, cuando se llega al pico, obviamente es el número más grande de contagios, el número más grande también de personas que pierden la vida, que están demandando servicios hospitalarios, pero empieza una fase de desaceleración del contagio. Llevábamos al pico y empieza a descender, digamos, las cimas, y en ese descenso, en esa desaceleración, se ven menos contagiados diarios, se ven menos casos de demanda hospitalaria, y eso también permite una reactivación de la vida productiva y social. De eso se trata ahorita, se trata no de aplazar más el pico, se trata de entrarle a ese pico con todo el cuidado y de superarlo, evitando que en cualquier momento se vaya a superar la capacidad hospitalaria de Bogotá, que está prevista de acuerdo a este modelo para atender 6.000 personas, cuidados hospitalarios, camas hospitalarias, y alrededor de 2.000 personas en cuidados intensivos. Secretario, yo coincido con usted en lo de la bola de cristal. Esto nadie tiene cómo saber qué va a pasar. Es una situación absolutamente nueva, misteriosa, oscura, inmanejable. Y pues yo soy de la idea de que todos los gobernantes tratan de acertar, tratan de hacerlo mejor. Pero por supuesto que se equivocan, pues es que todos nos equivocamos. Pero me llamó mucho la atención una equivocación que denunció ayer el exfiscal general de la Nación en su columna en el diario El Tiempo. Néstor Humberto Martínez dice que la administración de Bogotá se equivocó con el hospital de Corferias, que hay 2.000 camas, de las cuales 56
están ocupadas. Una oferta muy grande de camas no COVID en el sistema hospitalario de Bogotá, en semejante emergencia. Y que eso costó 250.000 millones de pesos que se invirtieron en lo que no era. En Estados Unidos y en Europa se montaron, pero hospitales de campaña para COVID. ¿Usted reconoce, secretario, que de pronto allí, en Corferias, nos equivocamos? Julio, yo creo que en previsión es muy fácil tener el lugar como decir nos equivocamos porque se requirieron menos camas o más camas, pero si esas camas no están disponibles y se pierden vidas por eso, yo creo que el valor gigantesco de una vida perdida por falta de previsión, eso sí sería imperdonable. Frente a lo que mencionas de la capacidad actual de Corferias, pues justamente me refería a cómo diariamente crecen los casos y esos casos van a demandar capacidad hospitalaria. Solo para que mencionemos, Julio, cómo va a crecer la demanda hospitalaria en los próximos días, semanas. El día de ayer se reportaron alrededor de 2.100 casos en Bogotá. Según todos los modelos epidemiológicos, según la estadística misma de Bogotá de los casos, en promedio alrededor del 10% de las personas que contraen coronavirus demandan servicios hospitalarios, algún tipo de servicio hospitalario. Es decir, solo con los contagiados del día de ayer tenemos 200 personas requiriendo probablemente servicios hospitalarios en Bogotá. Yo creo que es algo anticipado, es algo prematura esa evaluación del exfiscal epidemiólogo, pero pues bienvenido por supuesto el debate. Sin embargo, creo que lo que hemos hecho únicamente es prever, es asegurarnos que Bogotá nunca pueda y tenga que negarle a alguien un servicio hospitalario por falta de previsión. Señor secretario, se ha hablado de manera permanente de que los domicilios estarán activos en medio de esta nueva cuarentena estricta dividida por sectores en Bogotá, pero yo quiero que nos detengamos en un espacio o un sector particular de los domicilios, y es que muchos restaurantes pequeñitos, restaurantes de barrio, restaurantes de almuerzo ejecutivo, habían reabierto sus puertas para ofrecer los domicilios. Estos restaurantes que no son de las grandes cadenas, que no apoyan o respaldan sus domicilios a través de aplicaciones tecnológicas, sino que es el tradicional teléfono, llame y le mandan de pronto a un mesero o alguien de la cocina con el domicilio. ¿Eso todavía podrá funcionar en los distintos sectores donde se dará esta cuarentena, o esos restaurantes chiquitos sí tendrán que cerrar? Juan Pablo, justamente esta modalidad, esos pequeños restaurantes que nos interesa mucho que puedan hacer su trabajo de producir alimentos en esta etapa es fundamental, y de comercializarlos. Algunos trabajan con la modalidad de domicilio porque tienen un domiciliario distinto a las grandes cadenas, o de el para llevar que es usted lo pide y va y lo recoge. Entonces, frente a tu pregunta, ¿pueden funcionar los domicilios? Las plataformas de domicilios van a funcionar en estas 8 localidades con restricción, con normalidad, pero ese servicio de para llevar, ese servicio de yo pido y voy y lo recojo, solo podrá funcionar entre las 5 de la mañana y las 8 de la noche, que son los horarios establecidos para realizar este tipo de actividades comerciales. Es decir, si yo voy a abastecerme también a la tienda del barrio y demás, también tendrán que acatar estos horarios hasta las 8 de la noche y desde las 5 de la mañana y hasta las 8 de la noche. Secretario, con respecto al tema de las aglomeraciones, también decía, por ejemplo, el senador Gustavo Petro en su cuenta de Twitter que el foco más grande de contagio sigue siendo el transporte público, específicamente Transmilenio. Y quiero preguntarle qué le responde usted a esa afirmación y cómo va a funcionar el transporte en estas localidades que van a entrar en confinamiento. En Bogotá, afortunadamente, gracias al cambio de horarios, gracias a que empezamos a implementar el servicio, aumentamos frecuencias y adicionalmente los empresarios se ajustaron muy generosamente y con mucha capacidad de adaptación a los horarios donde el comercio empezaba a funcionar a partir de las 12, las obras de construcción a partir de las 10 de la mañana. Esto permitió que en ningún momento durante estas semanas se haya superado el pico de aforo, el tope de aforo del 35% de la red Transmilenio troncal. Sin embargo, en la red zonal, en esos servicios de SITP, los buses azules, anaranjados, sí hemos tenido momentos donde se supera ese 35%. Justamente para eso hacemos esta medida en estos momentos, donde lo que necesitamos es reducir no solo el contagio en esas localidades críticas como Ciudad Bolívar, Rafael Uribe, Santa Fe, sino que también necesitamos reducir en total la cantidad de personas que se movilizan de un lado a otro en la ciudad de Bogotá.
en este confinamiento entrarían alrededor de 2.500.000 personas, lo cual automáticamente va a tener una reducción sobre la cantidad de personas que usan la red total de Transmilenio. Durante estas 6 semanas que tendremos cuarentenas por localidades, en Bogotá va a funcionar con absoluta normalidad las frecuencias, los horarios y las rutas tanto de red troncal de Transmilenio como de SITP sin ninguna modificación. Secretario, pues seguiremos las instrucciones, muy atentos de lo que ustedes así consideren, debamos informar a la opinión pública. Secretario, tengo una curiosidad. ¿Usted en este momento dónde está? Estoy en la 72 con 15, es uno de los puestos de control que tenemos conjuntamente con la Policía Nacional y el Ejército y la Alcaldía Mayor de Bogotá. Tenemos hoy 28 puestos de control. Aquí, por ejemplo, la policía está haciendo un alto a los vehículos para consultarles sobre el motivo de ingreso a la localidad de Chapinero. Las personas, pues obviamente aparte de su documento de identidad y licencia de conducir, presentan, por ejemplo, en esta red vial su carnet del trabajo, y si hace parte, digamos, de las excepciones, puede pasar, de lo contrario se les devuelve. Hoy estamos en una labor más que de sanciones y comparendos, en una labor pedagógica y también haciendo un cierre preventivo y voluntario del comercio. Y me está hablando con tapabocas, ¿no, secretario? Sí, señor, le estoy hablando con tapabocas, disculpen de pronto por eso, tanto por el ruido de los buses. No, está bien. El tapabocas no se escucha muy bien. Recuerde que usted tiene que dar ejemplo, secretario. Si quiere, yo aquí también le hablo con tapabocas, Julio. No, tranquilo. Yo ya me lo pongo. Señor secretario, buenas. Secretario, muchas gracias y mucha suerte. Gracias y un feliz día para todos.